Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar tres novelas que son las que están traducidas, aunque el ciclo es mayor, de carácter policíaco, pero con otra serie de temas aledaños, muy importantes, muy inéditos para la época, muy insólitos. Me refiero a las novelas escritas por John Ball, dedicada al personaje del inspector Virgil Tibbs. John Ball era un escritor, pues que escribió una serie de novelas policíacas bastante importantes, donde destaca el ciclo de Virgil Tibbs, que es el que vamos a hablar, aunque en España solo hay traducidos 3 títulos. La serie son bastantes más, ahora veremos los títulos en inglés, que desarrolló entre la primera, en 1965, y la última, en 1978, aunque después apareció otra en el 87. Bueno, John Ball era un neoyorquino que se crió también en Wisconsin. Era un tipo por lo visto, muy inteligente, muy valorado por la gente que lo trataba. Fue miembro de los irregulares de Baker Street, miembro honorífico, miembro destacado de los seguidores de Sherlock Holmes. Y era un hombre muy preocupado, con mucha conciencia social y sobre todo en lo que se refiere a temas raciales, evidente en sus novelas, pero estos otros temas que va introduciendo, que eran de carácter más, no solamente lo detectivesco, lo criminal, sino pues temas que no es que fueran de una candencia absoluta, que era una rabiosa actualidad, pero que existían y que preocupaban a no pocos ciudadanos, pues con sentido de lo que es la ciudadanía, de lo que es el colectivo, y que bueno, que están pues patentes en estas novelas, ¿no? Nació en 1911, falleció en 1988, y otra de sus actividades muy conocidas, entre los que lo conocían, claro, es que él era mago, era un mago muy bueno, no profesional, pero sí semiprofesional, y que escribía artículos de magia y inventaba trucos y cosas de estas. Era un hombre bastante polifacético y bastante interesado por bastantes cosas. Él tiene una serie de novelas independientes, bastante. Aquí, por ejemplo, tengo aquí apuntado Operación Espacio, de 1958, que algunas están traducidas, la mayoría no. Police Chief, alguna también de carácter policíaco. The First Team, el primer equipo. Murder California Style, un asesinato estilo californiano. The Van, A Tale of Terror, sobre una furgoneta. Este es póstumo, este fue de los años 89, pero lo que lo ha hecho pues que se recuerde más es la serie de Virgil Tibbs, compuesta por los siguientes títulos: In the Heat of the Night, en el calor de la noche, la inaugural, que esta sí la conocemos. The Cool Cottontail, también la veremos ahora. Johnny Get Your Gun, también. Estas son las 3 que están traducidas. Yo son las que conozco, yo creo que no hay más. He buscado y he indagado, pero no he visto ninguna traducción más. Pero siguen Five Pieces of Jade, 5 piezas de jade. Parece ser que en relación con los chinos, también por aquella época todavía coleaba lo del peligro amarillo, la China comunista, todo esto. Después The Eyes of Buddha, también parece ser que de tema oriental, los ojos de Buda. Then Came Violence, entonces llegó la violencia. Singapore Dot Mid, estos son cuentos recopilados que fue publicando en el Eric Quinn Magazine, Mystery Magazine. One for Virgil Tibbs, una para Virgil Tibbs, o uno, bueno. Virgil Tibbs and the Cocktail Napkin, Virgil Tibbs and the Fallen Body. Esto es un relato que se publicó en Murder California Style. Y Good Evening, Mr. Tibbs. Estos son los títulos de las novelas de John Ball dedicadas al personaje de Virgil Tibbs. Sin duda, la más importante, la que lo dio a conocer y que ahora hablaremos más de ella, es En el calor de la noche. Que yo tengo esta edición del Club del Misterio, como la próxima que veremos también del Club del Misterio, ya en otro formato, pero debe haber otras ediciones en el libro, seguro. En el calor de la noche, de 1965, ya plasma todo lo que será la serie, por lo menos los elementos esenciales del protagonista, Virgil Tibbs. Virgil Tibbs, que es un policía negro, pero cuando la novela arranca no sabemos qué es. Esta novela tuvo una versión fílmica celebérrima, que significó Óscares y demás, protagonizada por Sidney Poitier, haciendo Virgil Tibbs, que después hizo una secuela, Call Me Mr. Tibbs, llámame señor Tibbs, bueno, también protagonizada por él, con otro caso que no es ninguno de los que vamos a ver en las novelas. Esto fue celebérrimo. Sidney Poitier, magnífico. Sidney Poitier es un actor extraordinario, un actor fallecido recientemente, muy comprometido con la causa en contra de la segregación y toda esta historia. Un hombre muy amigo de su amigo, era muy amigo de Michael Caine. En su autobiografía Michael Caine habla de él constantemente, sobre todo en una etapa de su vida con el que coincidió en bastantes películas, en unas cuantas. Por ejemplo, en La Conspiración, recuerdo,
en alguna más que tal. Y como por ejemplo John Cassavetes quería hacer un Hamlet en teatro y también en cine, que el Hamlet fuera Sidney Poitier. Y Sidney Poitier no se terminó de decidir porque le parecía que no era adecuado un nórdico, un señor de Dinamarca, pues hacerlo un afroamericano, ¿no? Pero bueno, en esta película Sidney Poitier es Tibbs, aparte de Virgil Tibbs está Bill Gillespie, que es el jefe de la policía, interpretado por Rod Steiger, que le dieron el Oscar al mejor actor porque es que está soberbio, con una contención y bueno. Y en la película además también completan otras intervenciones de otros actores, en mi opinión destacado, Lee Grant. Lee Grant, una actriz soberbia, maravillosa, encantadora, que no sé por qué no se le ha dado más renombre a esta actriz, que es extraordinaria. Por ejemplo, aquí hablamos de Hotel Plaza, una película sobre texto de Neil Simon que hizo con 3 fragmentos para que Walter Matthau interpretara a 3 personajes. Y en el tercer segmento hay un matrimonio de cierta edad, maduro, cuya hija se va a casar, el padre Walter Matthau, Lee Grant es la madre. Extraordinaria, en muchos más sitios, pero bueno, no vamos a hablar ahora de Lee Grant, sino de En el calor de la noche. En el calor de la noche, aparte de la trama policíaca, que es una de las claves de la novela, la historia es la siguiente. Es un homicidio, un asesinato y tal. Y entonces de pronto en ese pueblo del sur de Estados Unidos aparece un ciudadano negro en su coche. Chico, ese coche que se lo ha robado, tal, le empiezan a insultar, a meterse con él. La policía decide intervenir. El jefe de la policía, Bill Gillespie, está molesto en parte porque esté allí, pero también entiende que no tienen por qué masacrarlo ni nada, que lo que pretende hacer, y lo defiende, no lo defiende, pero sí lo quiere preservar de cierto daño, sobre todo a partir del momento en que descubre que es un agente de homicidios de la policía, que no estaba allí para investigar nada, pero es uno de los mejores detectives de homicidios que hay en la policía de Estados Unidos, y que resulta que estaba allí circunstancialmente. Entonces él, el jefe, el Gillespie, que resulta ser un ciudadano del sur, pero que no tiene ningún mérito para ser policía. O sea, no tiene talento para ser policía, no tiene mano izquierda, es un tío que es violento, que es agresivo, es cerril como los provincianos de allí, y que lo habían contratado porque no permitía que los negros y los blancos tuvieran prácticamente relaciones. Es decir, él era un defensor a ultranza de la segregación. Entonces aparece este personaje de color, este negro, que al principio, ya digo, lo tratan mal, aunque él no hay quien lo quiere linchar, le quieren dar una paliza entre 4 o 5, y él interviene para defenderlo, pero para que se vaya de la ciudad rápidamente, hasta que descubren la identidad de Tibbs, el inspector Tibbs. Ostras, pero si tú, bueno, pues ya que está aquí, porque no ha hecho una mano. Pero la gracia de la novela no es tanto el caso del homicidio, que efectivamente se resuelve, como el de la aceptación de un negro, de un afroamericano, por parte de uno de los pueblos de la América profunda, pues más radical, gracias también al apoyo de un personaje que evoluciona en la almendra del asunto, porque la historia es muy simple, es muy elemental, no es nada compleja, ni los personajes son de una profundidad psicológica absoluta, nada de esto. El arquetipo de policía o de persona normal, carca, con la mente del tiempo de los esclavistas, que los negros eran poco menos que animalitos, y cómo va evolucionando y cómo va descubriendo la realidad de que son seres humanos con que muchas cosas muy superiores a los blancos y que son sencillamente distintos solamente en la apariencia y en el color de la piel. Esto, creo yo, es la clave del calor de la noche, que funciona muy bien. Un pueblo donde hace mucho calor, está en el verano, y bueno, donde vamos descubriendo todo esto. Esto es lo que voy a decir en respecto a En el calor de la noche, porque también hay estas otras dos. Frío en la espalda, que aquí no aparece Gillespie para nada, y esta foto la ponen lógicamente porque para que la gente asociara que era En el calor de la noche eran los mismos personajes, porque John Ball tampoco es que fuera un autor muy conocido. Aquí el planteamiento es distinto. Aquí Tibbs se encuentra con una comunidad, a ver, esto es una comunidad de nudistas, muy bien considerada, no se meten con nadie, y de pronto allí no hay una piscina, y entonces va el que mantiene el asunto y tal, y ve que hay uno allí en pelotas allí en la piscina, pero tan temprano, bueno, pero al cabo del rato se da cuenta de que el tío está boca abajo y que está ahogado. Esto se ha ahogado uno de los, pero es que este no es un residente de aquí, este no forma parte de la comunidad de los nudistas. Esto, ¿de dónde ha venido este? Pero vamos más lejos todavía.
Si este hombre se ha ahogado, ¿dónde están sus ropas? O este señor ha venido desnudo desde donde fuera. No tiene identidad, no tiene documentación allí localizable, no hay ropa, porque esto esconde una trama. No, lógicamente no las voy a contar porque son novelas policíacas, entonces no voy a desvelar los desenlaces, pero interviene el inspector Tips y descubre, por un lado, todo lo que oculta esa colonia nudista, que es una metáfora evidente de que los nudistas no esconden nada, sino que enseñan todo lo que saben, ¿verdad? Y al tiempo, lo que hay debajo de eso, en esta colonia en particular, donde podríamos decir que prácticamente es una secta, y todo lo que va descubriendo a base de tirar del hilo de esta historia, ¿no? de esta situación inicial. Aquí, en definitiva, es un caso de despecho amoroso, de relación romántica quebrantada, y que lleva a una situación, pues, de muerte, de crimen tal. Estas son novelas que, sobre todo, y considerando la época, hombre, es que 1965 ahora puede parecer, por un lado puede parecer que es anteayer, que es muy reciente, o por otra puede parecer que es del Pleistoceno medio, porque según la mentalidad, pues... Pero en esa época, Martin Luther King acaba de ser asesinado, Kennedy también, es un problema que no estaba ni resuelto, ni muchísimo menos como ahora, sino que había graves problemas, y el detective racial no se estilaba y sobre todo no se aceptaba. ¿Por qué? Porque muchos de los lectores de literatura pulp, como es esto, eran gente negra, eran gente de color. Entonces, que un blanco venga a contarte películas de los negros, ¿cuándo? Pues como que no. Hasta que aparece otra figura emblemática que hemos comentado aquí también, que es Chester Himes, con Coffin Eddie y Grave Digger, Sepulturero John, los nombres también, y Enterrador, Sepulturero Jones y Enterrador Johnson. Eran los dos protagonistas de él, que ahí ya rompe una serie de barreras y crea un subgénero dentro de la narrativa negra, pues especial, además violenta. Esto no hay tanta violencia, sí hay violencia, sí hay un cierto elemento de violencia, pero hay sobre todo ese contenido social. Contenido social que es la primera, es la base de la novela, es lo que realmente interesa, más que el caso policíaco, y que en cierta manera vuelve a estar muy, muy presente en Johnny y el teniente Tips, que es la tercera y última novela que yo conozco de este ciclo. Esto, en inglés, el título, Johnny Get Your Gun. Johnny, coge tu pistola. ¿Por qué pasa? Esto no tiene nada de particular, si no fuera porque Johnny es un niño de 9 años, al que acusan de haber cometido un asesinato. Entonces aquí, la indagación de Tips, como siempre, en los otros casos también, lógicamente, es un detective muy empático, es un detective que intenta ponerse en la situación del asesino para ver qué circunstancias le han llevado a cometer el crimen, y en este caso con más razón, porque que un niño sea un asesino, ¿en qué cabeza cabe? Entonces aquí tenemos, por un lado, niños maltratados, niños que no son felices, que vienen sus familias, son prácticamente esclavizados, apalizados, incluso, que aquí esto no ya aquí ya empezaba a vislumbrarse el tema, pero todavía no era algo muy, muy cultivado, el tema del abuso sexual de los menores a cargo de sus tutores, padres, familiares, profesores o de la gente que fuera. Siempre en contra de los más vulnerables, los niños. Eso, por un lado, es un tema que aparece en esta novela. Y por otro, en eso se anticipa muchísimo a algo que hoy está en plena vigencia, que es la facilidad de tener armas en Estados Unidos. Como un niño puede hacerse con una pistola, el caso de que sea, y disparar. Podríamos establecer un parangón con otra novela de Chester Himes, un ciego con una pistola. Imagínate un invidente con una pistola disparando es algo que no tiene ningún sentido, pues, y ni ninguna justificación, mucho menos en un niño. Un niño inocente, un niño sin capacidad de discernimiento completa, que puede cogerse una rabieta y figúrate tú. Pero esto es un tema más bien subyacente que está, pero lo importante es las circunstancias que hacen que un niño sufra tanto y padezca tanto terror para, no ya que lo haga, porque no voy a decir si lo ha cometido o no el asesinato del niño, sino para poder pensar y que resulte verosímil que el niño ha cometido esa acción. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Qué ambiente, qué contexto?
tiene a su alrededor. Eso es algo que yo creo que también hoy esta novela se podría decir, esto es escrito la semana pasada y también podría funcionar. Igual, hombre, habría que cambiar algunas consideraciones, pero vamos, el tema es ese, cómo algo tan tierno como la infancia, con todo el futuro que se intuye, se puede doblar, se puede pudrir y se puede quebrar a base de maldad de la gente que tiene alrededor, muchas veces inducido, el caso, por la penuria económica, por la necesidad de dinero, que el niño tiene que trabajar para aportar a la casa, tal y cual. Eso en tiempos pasados era muy frecuente, hoy por suerte ya no, pero no hace tanto que... Y hay quien lo intenta puentear eso, pero bueno. Después también hay el sadismo, ¿por qué ha hecho usted esto? Porque podía hacerlo. Eso ha sido excusa de asesinos y criminales reales auténticos. O sea que eso no me lo estoy inventando yo. Entonces, yo puedo, soy más fuerte, soy más poderoso, imponerme sobre la voluntad del pequeño, del niño, del débil. Y esto, pues bueno, pues es una situación que por desgracia es así, y que en una sociedad que procede, aunque todavía estamos, pero yo creo que ya no tan radical, de una mentalidad capitalista, materialista absolutamente, donde hay unos valores que se imponen sobre otros, de índole crematística, pragmática, absolutamente alejados de cualquier tipo de moral, y que conducen a unas consecuencias sociales que no son, o sea, el ser capitalista no implica que haya esto, pero el capitalismo sí favorece la existencia, el desarrollo, la manutención, incluso el incremento de este tipo de gente marginal que por su situación económica va derivando en otras cosas, y todo lo contrario, el poderoso, como tiene todo en su mano, puede hacer lo que quiera, o eso se cree, con los demás. En fin, aquí lo aplica un niño, podríamos hablar también de mujeres, de casos de prostitución, no hablo de Jack el Destripador, sino de individuos que se han cargado a mujeres que estaban viéndose obligadas a vivir del sexo, de obtener un mínimo poder económico para poder subsistir, para sobrevivir, a base de alquilar su tiempo y su cuerpo a cambio de dinero. Y que el hecho de sentirse obligado, de no tener otra alternativa a la que acogerse, daba derecho a los clientes, a los paganos, a hacer con ella lo que quisieran. En fin, estas son cosas que no puedo hablar mucho porque me pongo de una mala leche increíble. Intento que no se me note, pero es que me cita y me pongo de muy mal humor. Nada más que de pensarlo. Yo no he conocido nunca a nadie que pase esto, afortunadamente, pero he leído mucho al respecto y todo el mundo vemos informaciones en televisión, en fin. Violencia contra los niños, también violencia de género, que aunque no sea en esta novela, pero en la segunda sí aparece algo de violencia de género también, ahora que me estoy acordando, en la del frío en la espalda. Pero bueno, yo lo que quería decir es un poco recordar a este autor, reivindicar a este autor, John Ball. Lástima que no tengamos las demás de Deep, las demás novelas traducidas. No sé si serán muy buenas, si serán muy malas, no lo sé. Estas tres, de luego, son una novela, sobre todo la primera, ya digo, de una simplicidad bastante notable. No es una novela alambicada ni retorcida donde hay giro y giro, no. Es una novela que se desarrolla de forma lineal, tú vas siguiendo el acontecimiento, está muy bien escrita. Los personajes, algunos son muy estereotipados, otros no tanto, pero siempre dentro del arquetipo que conocemos. Sabemos qué personaje estamos hablando y cómo va cambiando para conocer nosotros. O sea, tenemos el conocimiento previo de el punto de partida para apreciar esa evolución y a dónde termina llegando. Esto es una clave fundamental, creo yo, de estas novelas. Y después estos casos policíacos que van introduciéndonos otros temas sociales que son de gran preocupación y de gran alarma. En definitiva, pues tenemos tres novelas protagonizadas por un policía no aficionado, sino profesional, negro, afroamericano, en tres casos que involucran bastante de lo que es la vertiente social del crimen y de la marginación pues delincuente. Y esto es lo que he querido decir hoy, lo que he querido contar hoy, recordar a este John Ball. Yo creo que es muy olvidado, injustamente. Creo que no considerado un gran autor, y yo creo que tiene bastante mérito hacer lo que hizo, y en su época. En cine sí tuvo mucho reconocimiento esa película, que incluso después también, que no lo he comentado, pero me acabo de acordar ahora mismo, En el calor de la noche tuvo una serie de televisión, claro, con otros actores. Ya no estaba ni Rod Steiger ni Sidney Poitier, pero había otros que lo hacían muy bien.
Y en fin, esto sí que en el ámbito de la lengua británica encumbró al autor y es un autor conocido, pero por ejemplo en España pues no hay ninguna referencia, no es un autor considerado nada, cuando en mi opinión es tan bueno o mejor que algunos otros que sí lo son. En fin, esto es lo que hemos venido a hablar hoy de estas 3 novelas que pertenecen a este autor y que bueno, pues un poco, pues seguramente bien la película de Poitiers y la secuela, bien la serie de televisión, algo conocerás de esto, incluso la primera novela, sí tiene bastante difusión, tiene bastantes ediciones, o unas cuantas, no que tenga docenas de ediciones, pero tiene, que yo sepa, 3 por lo menos, la que tengo yo y otras 2. Los otros ya no conozco tanto, pero es posible que existan también. De Frío en la espalda, la segunda novela, también hay una edición en este formato, que esto es Colección Alcotán. Pues bueno, pues en Colección Alcotán pues publicaban esta serie de intrigas, donde también están publicadas, creo que las 3 novelas. Yo nada más que tengo esta, pero bueno, en cualquier caso, si tienes ocasión de leerlas, pues creo que no te vas a arrepentir. Si te gusta el género este policíaco, también de retrato social de una norteamericana de mediados de los años 60, que es cuando se producen estas novelas, cuando son redactadas por su autor. Y bueno, pues siempre es mejor conocer algo que no conocerlo. Entonces, si tienes ocasión de leerlas, pues pasará un rato entretenido, te dará no una reflexión filosófica profunda, pero sí un material de reflexión, y más en el contexto en que se generan estas novelas. Y nada más. Espero que te haya interesado esta disertación que he tenido así sobre esta historia y lo que me produce a mí en la cabeza, que naturalmente me calla muchas cosas, pero sí que he dicho algunas que no vienen muy a cuento de lo que son las novelas, pero aún así pues no me he privado de decirlas. Y en cualquier caso, si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, de cómics, de narrativa de género, de cine, de televisión, de teatro, pues te agradeceremos también que te suscribas, que ya sabes que esto de las suscripciones en YouTube es muy importante. Si conoces gente a la que le puede interesar estos temas, que le hable de la existencia de Retrologando, que nos vendrá muy bien. Siempre agradecido por esto y por vuestra compañía y por siempre que estés ahí al otro lado, escuchando y compartiendo pues estas historias de régimen cultural que tratamos en Retrologando. Pues como siempre, gracias por la atención y hasta pronto. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.